Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos las predicciones y la información de lo que podría salir para el día jueves. Como ya sabes, se termina la temporada número 1, la cual se llamó Kick-Off. Así es como arrancó el eFootball 2024. Pues comienza una nueva temporada, que todavía no sabemos cómo se va a llamar. Durante este video vamos a ver la cuestión, a ver si ponen alguna nueva campaña, los contratos nominativos, porque se va a las cajas que están actualmente y tienen que meter uno en la nueva temporada. También la posibilidad de llegar jugadores en la tienda con eFootball Point, que sí, que hasta ahorita no han renovado ni han metido buenos jugadores, pues existe una posibilidad. Predicciones para los Player of the Week y un que otro dato que vamos a ir viendo conforme pasa este video. Y arrancamos con toda la información, chicos. Primero, el bono de inicio de sesión, ya sabes, ese se mantiene todavía. El que sí se termina esta semana, pero hasta el fin de semana, el día sábado, es el último día donde vas a poder reclamar tu GP, es esta campañita. Campaña de bono inicio de sesión especial, por lo tanto el día jueves la vamos a seguir teniendo, te van a dar GP por supuesto, pero es muy probable también de que comience una nueva campaña ahora con la temporada número 2. Y hablando de campañitas también, primero vamos a ver la parte de los objetivos. Esta campaña de iniciación se termina, si tú todavía no has logrado reclamar incluso las monedas también que hay aquí, tienes todavía a la hora que estoy grabando este video un día más, o sea, para el día miércoles antes del mantenimiento, el cual, te repito, dura 6 horas y vamos a estar en directo. La otra campañita que si no la has terminado, lástima que esta tampoco no te dan buenas recompensas, pero te dan GP y te dan puntos de experiencia, a alguien le puede servir, es de la Liga MX, también se va a terminar. Tenemos esta campaña de Neymar que aún sigue vigente, le queda todavía un mes, y los objetivos de carrera normal, eso sí se quedan indefinidamente. Ahora sí, vamos a arrancar en cuestión del pase. Es muy importante que si tú te compraste el pase, el cual yo te lo recomiendo, de hecho lo vamos a comprar ahorita, chicos, para que vean todas las cositas que nos van a dar. A mí me salen 250, ¿por qué? Porque tiene el 50% de descuento. Si tú no habías comprado nunca un pase, te sale a la mitad de los 250, o sea, a 125 monedas. Por eso es importante que te lo compres, porque sale muy barato. Y fíjate lo que me van a dar, son 250 monedas, lo vamos a comprar aquí y nos van a dar 3 contratos de 3 estrellas, un contrato de 3 estrellas son, sí, 2 contratos de 4 estrellas, un contrato de 5 estrellitas, nos van a dar a Sonaldo, también nos van a dar puntos de experiencia, 4 por 21, saca la cuenta tú, manquito, 200 monedas, yo me gasté 250, estoy recibiendo 200 monedas a cambio, por lo tanto, estoy pagando solamente 50 monedas por todo esto que estás viendo, pero si tú todavía tienes el otro 50% de descuento, pues te van a regalar prácticamente como 75 monedas más. A mí me salió en 50, a ti te va a salir gratis y aparte te van a dar 28 entrenamientos de 1000, bueno, son poquitos pero se agradece, 3 contratos de 10 días cada uno, ya no hay de 60 y aparte otros 30,000 puntos de experiencia más, solamente por el pase valioso. Ahora voy a comprar también lo que viene siendo el pase premium, el cual me sale en 500, a ti probablemente te va a salir en 250 si nunca habías comprado uno. Y vamos a ver todo lo que nos van a dar, ¿ok? Por aquí me confundí, por eso se me hacía raro que me dieran uno de 3 estrellas. Bueno, van a ser 3 en total con el anterior y con este, más aparte el gratuito, o sea, son varios, ¿no? También nos van a dar de 4 estrellas, 4 de 4 estrellas, hermano, 2 de 5 estrellas. También Van Dijk, por supuesto, del pase, igual, también puntos de experiencia, más puntos de experiencia, 300 monedas. Yo pagué 500, por lo tanto me salen 200. Si tú pagaste 250, te están regalando 50 monedas más, o sea que los pases prácticamente te saldrían gratis si tú nunca habías comprado uno, ¿ok? A lo mejor compraste uno y el otro no, pero te recomiendo que te los compres porque o te salen muy baratos o te regalan monedas, ¿ok? También tenemos más puntos de experiencia y finalmente los contratos, la renovación de contratos. Pues ahí está, chicos, yo ya completé todo el pase. Eso sí, asegúrate que si vas a comprar el pase terminen los 100 partidos para que obtengas todas las recompensas completas, o si solamente te compraste el pase valioso, 75 partidos, ¿ok? Atento a eso porque este día miércoles ya no vas a poder reclamar las recompensas en dado caso que no lo terminaste.
jugaste. ¿Por qué? Porque va a comenzar un nuevo pase y con ellos van a venir contratos nominativos, que ahorita vamos a ver lo que sacaron el año pasado, a ver si nos podemos dar una idea. Si nos vamos a la cuestión de la tienda, pues mira, por ejemplo, en el caso de las monedas, no creo que vayan a meter promociones, ya que esas las ponen hasta el Black Friday, que es creo que en noviembre. Aquí en los puntos de los eFootball Point, revisa tu caducidad. Si no se te caducan y todo, pues los puedes seguir guardando como yo, ¿no? Hay varios jugadores, yo ya me compré la mayoría, pero si te fijas, los últimos le queda un día, 2 horas a la hora que estoy grabando el video. Por lo tanto, se van a ir 2 o 3 o más, no sé cuántos, pero de momento creo que son 3 los que se van a ir. Por lo tanto, creo yo que Konami va a meter algo aquí. Sí, que a lo mejor mete jugadores que no te sirven, pero hermano, de perder esos 5000 eFootball Point a gastártelo por algún jugador, te recomiendo que te lo gastes. Ahora vamos a pasar a la cuestión de los eventos, chicos. El evento de iniciación o Starter se termina. Este evento se va a mantener todavía. Si no lo has jugado, pues todavía tienes tiempo. Estos de aquí se van a ir, lo de la liga japonesa, en el cual pues te puedes ganar tu trato aventurado y GP. Van a poner uno nuevo donde te vas a poder ganar tu trato aventurado, o sea, una apertura gratis para los Players of the Week, que ahorita vamos a ver las predicciones. Este de Golden Gold, el Gol de Oro, se va a ir. Aquí también tenemos otro eventito donde puedes ganar 3 fichas de habilidad y 50 moneditas. Este evento se va a renovar, no sabemos de qué temática lo va a poner Konami, a lo mejor lo pone en la Liga MX o algo así. Este evento ya te lo expliqué en un video anterior, tienes que jugarlo en simulado o jugarlo como tú quieras, hacer 1000 puntos para clasificar a la siguiente etapa, que te va a llevar a ganar 50 monedas y 3 fichas de habilidad, así que tienes que jugarlo antes de que se vaya. Y finalmente estos dos eventos que se van a terminar, de la Liga MX y el Victory Run, el cual pues no sé quién lo hizo, la verdad es que yo nomás hice los primeros dos y a los otros dos me dio flojera porque era puro GP. Vamos a arrancar ahora con la cuestión de los contratos nominativos. Recuerda que estos están relacionados con el pase de partido que te mencioné ahorita. Hace mucho Konami arrancó, por ejemplo, con esta cajita, la cual le llamó Breakout, donde venía ese Haaland, ese Álava, que estaban bastante interesantes. 2 de los jugadores de aquí venían en el pase de partido. Puede ser que Konami ahora en esta temporada nos vuelva a poner una cajita que le llamó Breakout. También después nos puso una caja la cual le llamó Club Icons, que la verdad es que sí estaba un poco lamentable. Creo que el más destacado era Rice y no recuerdo si venía James también en esta caja. Pero si vamos viendo la aplicación y recordamos un poco más, en junio del año pasado nos puso una caja de la Europa League, donde también no creas que era una locura a los jugadores. Los que sí estaban un poco más interesantes fue aquella caja de la Champions, donde no sé por qué no se ve la cara, bueno, la carta de Salah, pero este Salah estaba bastante bien. Y también teníamos a un Benzema. Todos estos eran con contratos nominativos, la verdad es que esta cajita estaba mucho mejor. Y también no te sorprenda que por ahí nos vaya a meter otra caja de contratos nominativos de la liga japonesa o tal vez de la liga mexicana. Pero el rumor más fuerte, chicos, es una caja así, muy similar a esta, la cual sacó como mid-season, o sea, de mitad de temporada, y le puso MVP. Puede ser que sea así o puede ser que sea algo de inicio de temporada MVP, ya que solamente van como 6 o 7 jornadas de las ligas. Y una predicción de qué jugadores vendrían en esta cajita, la cual pues los créditos son para esta persona, Juninfe3, ok, creo que es de Instagram, no sé dónde es. Y él por aquí pues pone jugadores que han destacado hasta ahorita, como Saka, Salah, Bastoni, Unai Simón, aunque bueno, Unai Simón más o menos, ¿no? Amrabat, que es nuevo, la verdad es que no sé qué ha destacado mucho, si apenas va ingresándose. Madison ingresándose, o bueno, se está uniendo apenas en el United. Álvaro Morata, que lo está haciendo bastante bien. Ben Yedder, Danilo, De Ambrosio y finalmente Guardado, que no sé qué está haciendo Guardado ahí, que ya casi está para el retiro, según yo, ¿no? No me hace mucha ilusión. Y es que lo ideal es de que Konami pusiera alguna cajita muy rota de jugadores. Yo creo que esta fue una de las últimas cajas donde había muy buenos jugadores. Últimamente no han sacado buenas cajas. Igual, déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto. ¿Crees que van a decepcionar o crees que van a salir buenos jugadores en esta nueva temporada? Lo que también es un gran rumor es de que, por ejemplo, la cuestión de la Champions League asiática, que ahorita está en fase de grupos, pues no se ha actualizado. Hay jugadores que todavía no aparecen, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay rumores de que la Champions League asiática y todo por ahí, todos los equipos que están en ella, se van a ingresar nuevos como el Al Nassr, donde
donde está Cristiano Ronaldo y que no aparece por aquí. Y por lo tanto aparecerían ya en el mercado para comprarlos como tal, como jugadores de la Champions League asiática. Recuerda, una cosa es el jugador normal y otra cosa es la versión de la Champions League asiática. Son diferentes. Pero lo que sí yo descarto por completo, al menos no lo creo, pero no significa que tenga la razón, es de que vaya a salir una caja de jugadores destacados de la Champions League asiática. No lo creo. Al menos Konami no ha puesto nada dentro del juego, ni siquiera modos de juego, ni siquiera fuera de Dream Team. Ya creo el año pasado agregó algo fuera de Dream Team, un evento de la Champions League asiática bastante bonita, con los marcadores y todo el menú nuevo, diferente, ¿no?, al que ya tenemos actualmente. Puede ser que meta algo por ahí, pero eso, a que venga una caja donde venga Cristiano, Benzema o Neymar destacado de media de 99 o 100 o lo que tú quieras, no lo creo. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ojalá, porque muchos quieren a un Cristiano del Al-Nassr. ¿Y qué va a pasar con los packs? Pues ya sabes que Konami tiene estas pocas licencias nada más, mi hermano, pero no hay nada de información de que diga que van a ingresar, simplemente rumores. Ahorita te voy a mostrar en Twitter una publicación que hay por ahí, y también se habla de que los equipos, aquellos que se perdieron de la liga brasileña, van a regresar, excepto el Palmeiras, y van a regresar a algunos estadios para consola y para PC. Ya saben que en mobile nosotros no tenemos otro estadio. Ya recordamos aquel entonces cuando Konami sacó algunos packs del Barça, del Bayern, del Arsenal, del United, incluso sacó del Galatasaray, del Celtic, incluso hubo un pack del Manchester City. Pues tal vez podría venirse alguno de ellos. Y así también como meten de Club Pack y también de Clubes Premium Pack, algo así le llamó aquella ocasión, también podría venirse algún pack aparte como el de Lionel Messi, pero en este caso de Neymar, tal vez de Alexander Arnold, de Bruno Fernández, de Take Kubo, etcétera, etcétera. Ya saben que ellos son embajadores dentro del juego, por lo tanto también no descartes que por ahí Konami nos agregue a un pack en esta parte de la tienda. Pero te repito, simplemente es una predicción mía, no es oficial. Yo nada más me dejo guiar por los rumores que hay por ahí en redes sociales y de las personas por ahí que digamos que están un poco más informadas. Simplemente rumores y suposiciones mías. Y es que Durandil, ya muchos lo conocen, y los que no lo conozcan, pues es una persona que se dedica por ahí cuando salen las actualizaciones, husmea un poco en los archivos y saca mucha información. Nos puso esta publicación en Twitter, el cual lo hizo creo que el día de ayer, donde dice que pues se espera la versión 3.1, que hasta ahorita Konami no ha avisado nada sobre una actualización a la hora que estoy grabando el video, ¿ok? Puede ser que más tarde lo publique o hasta el día de mañana. Donde dice que pues van a venir los equipos brasileños, como ya te mencioné ahorita, excepto el Palmeiras. También se va a actualizar la Champions League asiática, como te mostré, donde vendría ya el equipo de Cristiano Ronaldo, porque está clasificado a la fase de grupos. También dice que habrá un nuevo modo de temporada, o sea, un nuevo modo en esta temporada en el cual le llamarían My League o Mi Liga. No hay mucha información al respecto. Ahorita te muestro una publicación también nada más. Y también supuestamente habría paquetes de refuerzo de jugadores y entrenadores. Se esperan club packs y a lo mejor de entrenadores, pero no le veo sentido yo a que salgan packs de entrenadores, porque ahorita ya no se maneja ningún estilo. Al menos que sí te ayude un poquito, en lugar de tener 85 te suba a 90 y eso le ayude a subirle la media a tus jugadores, como ya pasó en el eFootball 2023 o algo así. Por ejemplo, una publicación de aquí de El Tiefo, en el cual pues se habla sobre lo de que te dije ahí del modo de juego que mencionó Durandil, el cual le llamaría My League, pero no hay nada de información. No sabes si va a ser dentro de Dream Team para que tú armes tu equipo o fuera de Dream Team, en partido auténtico le llaman. No se sabe todavía, no sabes si vas a poder utilizar jugadores que ya están predeterminados de un equipo, de una liga, o vas a poder utilizar el que tú quieras. No hay mucha información, simplemente se especula que podría llegar en esta nueva temporada. Y ahora pasamos a la cuestión de los Player of the Week. Recuerda que este día jueves ya no salen épicos, salen solamente Player of the Week y van a venir acompañados con jugadores de contrato nominativo y todo lo que vimos durante el video. Tenemos esta predicción de Kirifura, el cual te recomiendo que vayas y lo sigas a su Twitter para que veas más predicciones y más trabajo de los que él hace, ¿no? Vamos viendo aquí lo que pone a Lenormand, Robin, también tenemos a Ancluche o algo así se menciona, este mediapunta del Mónaco. Tenemos a Di Gregorio, el portero, madre mía, del Monza, creo que me va a salir, chicos. Tenemos a Arsolini por aquí, tenemos
tenemos Andersen no recuerdo cómo se llama el equipo, del Crystal Palace, creo que eso, no me acuerdo dónde es. Ben White, White la verdad es que está bastante bien, va bien de lateral y de central. Tenemos Angelito Correa, que regresó de su lesión ocasionada por un jugador del Real Madrid, aparentemente, ¿no? Tchouaméni por ahí creo que metió un gol, si no estoy mal. Tenemos a Zaha, también tenemos a Watkins, que metió varios golecitos en el triunfo, vaya triunfo que tuvieron, y Lautaro Martínez, que le metió 4 goles al equipo de Memo Ochoa, el cual yo creo que este Lautaro Martínez vendría con as en la manga, porque ingresó en el segundo tiempo y se mandó 4 goles. Una predicción de eFootball Tribe, el cual también te recomiendo que vayas y lo sigas a su Twitter para que veas toda la información que él nos comparte. También tenemos lo mismo aquí, mira, algunos jugadores que se repiten, algunos nuevos como Ostigar, tenemos a Classier, se repite por acá el mediapunta del Mónaco, Andersen, Orsolini también igual, Levi Colwill, ahí aparece por primera vez el lateral del Chelsea, Trubin, Almirón, Correa, Odegaard y finalmente Lautaro Martínez. Y por acá nos pone las medias posibles, donde Lautaro alcanzaría una media de 99, Odegaard 98, Correa 97. No sé si ese Correa venga como as en la manga, pero hay una versión de as en la manga de Correa que está bastante rota. Ya para terminar, chicos, en la predicción de GR Cartal, el cual también te recomiendo que vayas y lo sigas a su Twitter y a su Instagram, que es donde está más activo, pues tenemos aquí varios jugadores que se repiten como Ostigar, Andersen, Adams aparece por primera vez, Orsolini también, Tadic, ok, aparece con el Fenerbahce por primera vez, Watkins, Josesa, otro portero, madre mía, Correita, Lautaro Martínez, Odegaard y finalmente Bellingham, de nuevo que vuelve a meter gol creo con el Real Madrid. Pues bueno, ahí tienes la predicción de GR Cartal. Y ya para concluir con las predicciones de Player of the Week, esta es la predicción de eFootball Hub 24, donde pone a Lautaro Martínez, Odegaard y Watkins como portada de estos Player of the Week. Y listo, chicos, se terminó la temporada número 1. Déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto, cómo se te hizo esta temporada, este arranque del eFootball 2024. A mí me dejó un sabor agridulce, sobre todo por la cuestión de que los épicos ahora salen el día domingo y de momento no tenemos Club Selection. Eso como que no me gustó tanto, que los Play of the Week solamente saldrían el jueves después de un mantenimiento de 6 horas. Sí, como que seguimos teniendo los mismos eventos. Espero que hayas llenado aquella encuesta, si es que te aparece todavía. Espero que la llenes para que pidas algunas cosas que tú creas que sean necesarias dentro del juego, y esperemos que esta temporada número 2 pues nos dé algunas pocas sorpresas. No esperes mucho para que no te decepciones, sobre todo en los contratos nominativos. Yo creo que los contratos nominativos han venido a la baja, empezaron bien, después se fueron un poquito más o menos y ahorita no son la gran cosa, ¿ok? Pero igual, nos vamos a ver en directo, chicos, el día miércoles por la noche. Nos quedamos hasta el fin de mantenimiento y vemos todas las novedades. Esperemos que termine antes para que no nos haga esperarnos 6 horas con un mantenimiento que no tiene sentido, ¿no? Hasta ahorita no ha habido ningún aviso dentro del juego que nos diga que va a haber alguna actualización del eFootball, que lo tengas que hacer desde la tienda. A lo mejor desde el mantenimiento pasado, toda esta información que te mostré o algún evento o algún tipo de modo de juego ya está ingresado, simplemente hay que desbloquearlo. Nos vemos en el directo el día miércoles. Por cierto, recuerda que mañana por la madrugada Konami en su Twitter o X publica una pista de los Play of the Week, que también te voy a traer por ahí algo de información en un nuevo video, ¿ok? Hasta luego. Bye, bye, bye.